Se acaba el mercado de fichajes y es momento de poner nota al mercado de cada equipo de los otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Ha terminado el mercado de fichajes, aunque hay que decir que en el momento que estoy grabando esto, martes día 2 a la 1 del mediodía, todavía hay algún que otro nombre que a priori va a llegar, por ejemplo el caso de Laporte, y que se está alargando un poco, así que vamos a hacer condicionado de alguna manera estas notas, porque por ejemplo también sale el nombre de Bryce que podría salir rumbo a Arabia, un mercado, el de Arabia, que cierra más tarde. Condicionado un poco en ese sentido, vamos a ir con las notas del mercado y voy a pasar ya directamente a poneros en pantalla la plantilla de las notas, porque hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. En las últimas ediciones simplemente habíamos ido con la clasificación poniendo notas, y hoy, más allá de poner la nota, vamos a hacer también una propia clasificación. Es decir, el primer equipo que os voy a dar es el que para mí ha sido el peor equipo. O sea, vamos a ir en orden de las notas, no en el orden clasificatorio de puntos de liga o en orden de alfabeto, sino que vamos a ir haciendo una clasificación. Y el primer equipo al que vamos a analizar y que para mí ha sido el peor en este mercado de fichajes, teniendo un poco en cuenta toda la situación, porque ya no es solamente tener en cuenta la situación económica, sino también tener en cuenta las necesidades de plantilla, tener en cuenta cómo ha empezado la temporada, que parece que no, pero es evidente que un equipo que pierde las dos primeras jornadas o las tres primeras tiene la obligación de moverse un poquito más, así que teniendo eso en cuenta, para mí el peor equipo evidentemente es el Girona, y además le voy a dar una nota muy baja, un 1. Después veréis que el resto de notas no son tan bajas, pero la del Girona sinceramente me parece bastante sangrante, porque se han marchado sus mejores jugadores. Para mí Krejci la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores y sinceramente se me queda muy cortito, muy muy cortito el equipo en la parcela defensiva. Ha llegado Livakovic para la portería, que creo que era algo importante después de ver las primeras jornadas tanto de Gachanliga como de Karapichov, pero sale Yangel, que era un jugador para mí indispensable en ese centro del campo. Llega Vladislav Banat, que me parece un jugador que creo que puede ser interesante, pero creo que el Girona necesitaba bastante más que lo que ha firmado. Ha firmado jugadores como Bitzel, como Lemar, que veremos a ver cómo salen, pero que seguramente estén ocupando una masa salarial importante, y creo que el Girona necesitaba bastante más ya antes de que empezara la temporada, pero sobre todo después de ver ese inicio de temporada. Vamos con el siguiente equipo, que es la Real Sociedad, un equipo que hizo una mala temporada, justamente es el equipo al que ha llegado Yangel, y a la Real le pongo un 3 y lo coloco tan abajo, ya no solo por el mercado de fichajes, sino sobre todo porque no entiendo muy bien los fichajes que han llegado que tienen que ver con el proyecto, ¿no? A mí que llegue Chalet Achar, aparte de que es un jugador que no me apasiona, evidentemente, no entiendo muy bien que salga Pacheco para que llegue Chalet Achar. Sí que es verdad que Pacheco no ha demostrado estar a la altura, pero creo que era la temporada en la que la Real tenía que dar minutos a ese tipo de jugadores, y creo que con la salida de Pacheco y la llegada de Chalet Achar no se mejora demasiado. Lo de Carlos Soler veremos a ver cómo sale. El único fichaje que me gusta más allá de sus lesiones es lo de Ángel Herrera, porque Guedes creo que llega para ser suplente. No se ha conseguido dar salida a Omar Sadik, no se ha conseguido dar salida a un jugador como Odriozola. O sea, creo que la Real tenía bastante trabajo y a mí me ha generado bastantes dudas. El que me parece un caso diferente, y por eso lo coloco, aunque tenga la misma nota, lo coloco por encima, es lo de Sevilla. El Sevilla, evidente que tenía que vender, ha conseguido vender, ha salido Di Luque Bacchio, ha salido Loic Badé, finalmente se quedan Juan Luis Carmona, pero podrían haber salido también. Aún así, el Sevilla no ha ido sobrado en ningún momento en cuanto al límite salarial. Firmó 3 jugadores en el día de ayer, se le cayó lo de Sofiane Amrabat, pero los jugadores que llegan, más allá de que evidentemente tienen que rendir, a mí no me desagradan. Creo que el tema de Alfon, lo de Blachodimos, mejora al equipo. Así que en ese sentido, siendo consciente de que el Sevilla, sobre todo creo que en la parcela defensiva, necesitaba más refuerzos, no le puedo aprobar porque evidentemente pierde a sus dos mejores jugadores y lo que trae no mejora lo que ha perdido, evidentemente, pero aún así me parece que el mercado ha sido mejor que el de la Real Sociedad. Seguimos con los super suspensos, y a mí lo del Mallorca, sinceramente, me,
mm, no sé cómo decirlo, pero me preocupa. Me preocupa porque creo que no era tanto de que llegaran jugadores. Kyle Larin, si no me corregís en el momento en el que estoy grabando, no ha sido oficial su salida al Feyenoord, aunque parece estar cerrada. Maffeo finalmente se queda. Creo que el único problema que han conseguido solucionar es lo de la portería con Dominic Grave saliendo al Olympique de Lyon. A partir de ahí, me gusta la llegada de Kumbula, me gusta lo de Pablo Torre, Mateo Joseph creo que puede rendir y Jan Virgili también, pero estoy un poco en la misma situación que lo de la temporada pasada. Creo que Yago Barrasate quiere jugar una cosa, quiere tener extremos y Mallorca no los termina de tener. Creo que dentro de la plantilla hay un run, hay unas declaraciones de Dani Rodríguez que no me terminan de gustar. Creo que la situación del Mallorca es complicada y sobre todo el no haber dado salida a Mafeo y a Kyle Larin en el momento en el que estoy grabando esto, la verdad que les tiene que bajar bastante la nota. Y otro equipo que está en una situación bastante diferente, pero al que tengo que suspender también, es al Getafe. ¿Por qué suspendo al Getafe? Porque ha perdido a Malalderete y ha perdido a Cristán Tusuche. Y a mí, sinceramente, ha firmado muchos jugadores. Me gusta el tema de Abkar, me gusta el tema de Da Vinci. Creo que el centro del campo está muy bien, pero me parece una plantilla que está muy descompensada. Creo que no tienes un delantero fiable porque Borja Mayoral no lo termina de ser. En la parcela defensiva, como se te lesione Abkar o Yené, más allá de Domingos Duarte, no hay nada. El centro del campo está muy poblado, pero en las bandas ha salido Peter Federico, ha salido Sola, y lo único que hay es Alex Sancris, que ha sido inscrito el último día de mercado, y Adrián Liso, que estaba jugando delantero centro. O sea, yo creo que el Getafe se ha movido bien en cuanto a los nombres que ha llegado, pero han perdido dos jugadores importantísimos y para mí la plantilla se ha quedado muy descompensada. Y vamos ahora ya con los aprobados y aquí ya no sé si realmente he sido justo con el Levante porque, por compararlo un poquito con el Sevilla, es un equipo en una situación económica muy complicada y es verdad que para mí, en mi opinión, no se ha terminado de reforzar del todo, pero el último día de mercado, sinceramente, me convence bastante. Llega un vencedor que si tiene la cabeza muy mueblada, creo que puede ser un jugador interesante y sobre todo creo que el fichaje de Tayón tiene que subir. La única pérdida importante, evidentemente, es la de Cochorasvili, pero a partir de ahí creo que el Levante se ha sabido mover bastante bien. Ha llegado Manu Sánchez, que me parece un buen jugador. Matthew Ryan creo que va a mejorar en la portería. O sea, creo que el Levante tenía muchas necesidades teniendo en cuenta que venía de segunda división, pero se ha movido bastante bien dentro de sus posibilidades y creo que ha mejorado lo que tenía la temporada pasada, que era un poco el objetivo. Al igual que pienso lo mismo con el Real Oviedo. Un Real Oviedo que creo que yo personalmente esperaba algo más, esperaba que se iba a mover en las últimas horas de mercado y no ha sido así, pero aún así, bueno, creo que la plantilla del Oviedo es buena, tiene un buen portero, ha firmado Eric Bailly para la pareja de centrales que creo que va a mejorar bastante. El fichaje de Donker me gusta, lo de Alberto Reina, Illich. Me queda un poquito corto lo de la punta de ataque porque Salomón Rondón, veremos a ver para cuánto está, pero bueno, a mí sinceramente Salomón Rondón en pleno 2025 no me parece una garantía y tampoco me lo parece Federico Viñas. Las bandas con las llegadas de Brecalo y lo de Yaria creo que está bastante bien. Evidentemente es un equipo recién ascendido que podría haber hecho algo más, pero aún así no me sale suspenderle. Y aquí hay muchas dudas con el Deportivo Alavés. Yo lo apruebo con un 5,5. He visto a gente muy optimista y a gente muy pesimista. Creo que el Deportivo Alavés ha firmado en base a lo que quiere Coudet. Creo que hay que partir de esta base. O sea, creo que el fichaje de Denis Suárez, que genera dudas, viene porque lo pide Coudet, lo de Aleñá. El tema de los puntas, lo de Mariano y Lucas Boye, veremos a ver cómo sale. Pero son dos perfiles que encajan a las mil maravillas en el ejemplo o en la idea futbolística de Coudet. Lo de Johnny Otto me parece un fichaje bastante acertado. Creo que el Deportivo Alavés, sin haber hecho fichajes maravillosos, creo que sí que en cuanto a proyecto, en cuanto a darle el equipo a Coudet, se ha movido bastante bien y por eso lo apruebo. Y vamos ahora a la que sería la parte alta de esta clasificación que estamos creando. Yo creo que aquí va a haber mucha polémica, así que ir dejando en comentarios qué opináis de las notas, qué opináis de la clasificación, porque en novena posición yo meto al Elche. Es verdad que me puedo estar dejando influenciar por el inicio de temporada del Elche, pero a mí lo que ha firmado en la punta de ataque me convence muchísimo, tanto Álvaro Rodríguez como Rafa Mir, viendo cómo ha empezado la temporada, y sobre todo Andrés Silva, que creo que va a acabar siendo el mejor de los tres, a mí me convence mucho. Sí que es verdad que ha faltado un poco ese fichaje estrella que estaba sonando lo de Hakim Ziyech, pero vamos a ver si no firma algo en estos días, algún agente libre. Creo que el fichaje de Héctor Ford va a mejorar la plantilla, creo que el fichaje de Iñaki Peña
va a dar competitividad en portería, porque yo no tengo tan claro que a día de hoy o en estos momentos vaya a ser el titular, así que le doy un 6 al Elche porque creo que se ha movido bien. Me falta ese jugador que pueda ser diferencial en el centro del campo, no sé si Ziyech, pero un jugador de ese calibre, lo que fue Pastor en su momento, me falta, pero aún así creo que el mercado del Elche, teniendo en cuenta que viene de segunda, me parece muy, muy completo. En el Celta de Vigo creo que se ha movido bien, le bajo la nota sobre todo porque creo que no ha conseguido dar salida a esos jugadores como Chervi o Aidú que no los quieren y que hubieran facilitado alguna llegada más, pero creo que a partir de ahí el Celta se ha movido bien con jugadores que ya le rindieron la temporada pasada como Ilais Moriba o como el tema de Borja Iglesias. Creo que el fichaje de Brian Zaragoza va a dar un salto de calidad, evidentemente. Me ha faltado algo en la parcela defensiva, pero aún así creo que el Celta tiene buenos jugadores, tiene buena cantera. Lo de John Urradu creo que mejora, evidentemente, a los porteros de la temporada pasada. Me ha faltado algún movimiento de última hora, pero todo dependía de que salieran Aidú o Chervi y no ha sido así. De hecho, no llegó Denis Suárez por esto, así que le bajo un poquito la nota al Celta, pero aún así me parece un buen mercado. Club Atlético Osasuna, un 7. Es verdad que Osasuna es un equipo que no termina de moverse mucho en el mercado, o sea, es un equipo muy afianzado, un proyecto muy afianzado, se suele mover bastante poco. Yo creo que lo que ha fichado está muy bien fichado. El tema de Valentín Rosier me parece un acierto total. Víctor Muñoz ha llegado a última hora Seraldo Becker, que creo que va a aportar un perfil diferente en la punta de ataque o en las bandas. Para mí, la plantilla es un poquito corta, y esto hay que decirlo. Creo que en la pareja de centrales, o si Lichi va a jugar con esa línea de tres, hubiera venido bien un fichaje como el de San Just, que parecía estar cerrado, pero que finalmente no llegó. Como parte positiva, Boyomo se queda, que había sonado bastante en las últimas horas para marcharse a Aston Villa y se acaba quedando, así que eso es un punto a favor, pero no le doy una pedazo de nota, sobre todo porque creo que la plantilla al final se queda bastante corta. Y un 7 le doy al Athletic Club porque a priori Laporte está cerrado. Si Aymeric Laporte se hubiera hecho oficial en el día de ayer, le hubiera subido bastante más la nota. Como a día de hoy, en el momento en el que se está grabando esto, Laporte no es oficial y no termina de haber muchas noticias respecto a eso, aunque todo apunta, o lo que dice la prensa es que está cerrado, yo le bajo al 7. Creo que no ha perdido a nadie. El hecho de que Nico Williams haya quedado en la plantilla y no se haya ido al Barça, creo que tiene que subir la nota. Areso me parece un gran fichaje y creo que era el fichaje más necesario que tenía que hacer el Athletic Club para sustituir a De Marcos, y luego creo que con la llegada de Robert Navarro, bueno, se le suma un poquito de rotación a esa posición de media punta y de extremos y mejora lo de Yalo la temporada pasada, así que le doy un 7 al Athletic, pero como digo, a expensas de lo que pase con Laporte, que yo creo que se acabará cerrando en estos próximos días. Al que sí le doy una buena nota es al Valencia. Tenéis un vídeo en el canal analizando el mercado del Valencia, que creo que ha sido un muy buen mercado. De hecho, el último día parecía que iba a ser un Barça, pero el que acaba llegando es Lucas Beltrán, que a mí es un jugador que sin enamorarme y sabiendo que en la Fiorentina no ha terminado de dar el rendimiento que se esperaba cuando se le ficha, creo que lo ha hecho bastante bien y que en Valencia puede rendir. A partir de ahí, como digo, tenéis un vídeo en el canal analizando la situación y el cambio, en mi opinión, del proyecto. Lo podéis ir a ver una vez que termine este vídeo y yo al Valencia le doy un 7,5. Creo que podría haber llegado un central más, no le hubiera sobrado al Valencia, pero tampoco vamos a exigirle mucho a Valencia. Después de los últimos mercados, creo que posiblemente de los últimos 4 o 5 años será el primero en el que aprueba y además con muy buena nota. Y vamos con el cuarto clasificado, que para mí ha sido el Rayo. Sé que la situación en el Rayo no es fácil a día de hoy. Sé que hay mucha controversia eh, con el tema de presa, con el tema de aficionados, con el tema del estadio, pero creo que sinceramente el Rayo ha hecho un buen mercado. Para mí le faltaba un delantero centro y lo acabo firmando en el último día, que es Alemão, un jugador que a mí en el Oviedo me gustó bastante y de hecho más de una vez en el otro balón lo recomendé para equipos de primera división. Para mí el Rayo se ha movido muy bien, podría haber firmado algo en el centro del campo, pero ha llegado Fran Pérez para dar más rotación en las bandas. Creo que se ha reforzado bien en defensa. El tema de Joshua a mí me gusta mucho, Nobel Mendy. Bueno, creo que el Rayo, dentro de sus posibilidades, se ha movido y se ha movido bien, ha mejorado la plantilla y eso es importante. Así que ese 8. Y vamos con los 3 mejores, que yo creo que aquí va a haber sorpresa, va a haber debate, así que dejadme en comentarios
¿Cuáles han sido para vosotros? Incluso me podéis dejar todas las notas, pero si no queréis dejarme cuál ha sido el mejor equipo y el peor para vosotros, dejármelo todo en comentario vuestra opinión, y para mí el tercero es el Villarreal. Y creo que esta nota, no la nota porque es un 9, creo que esta posición va a sorprender. Porque el Villarreal se ha movido mucho, hay que decirlo, se ha movido mucho. Y creo que a cualquiera que le preguntes te dirá que es el mejor mercado, pero para mí hay que ser consecuentes con la realidad. Y es que ha salido Baena, que fue su mejor jugador la temporada pasada. Salió Tierno Barry por mucho dinero, pero era un jugador útil. Jeremy Pino sale a últimas horas también y habrá que ver. Han llegado buenos jugadores y creo que al final el hecho de que el Villarreal haya jugado tan bien las primeras jornadas hace que la nota evidentemente suba, pero a mí hay varias dudas. A mí Moleiro, para mí está muy verde todavía. Thomas Partey veremos a ver todo el tema judicial cómo está. Tani habrá que verle porque es un jugador que viene de jugar en la MLS y habrá que ver cómo rinde. Mikautache creo que es un muy buen fichaje. En la línea defensiva se han reforzado muy bien y yo creo que aquí poca crítica hay. Me sorprende un poco lo de la portería porque llegó Arnautenas y a día de hoy Diego Conde todavía no ha salido. Le bajo al 9 o le pongo un 9 y lo pongo por detrás de los otros dos equipos porque creo que hay muchas dudas, ha perdido muchas certezas, como lo de Baena, Jeremy Pino, Tierno Barry, y hay muchas dudas con los jugadores que llegan. Aún así es un 9, es una muy buena nota. ¿Y en qué lo comparo con el Real Betis? Creo que el Betis ha perdido a Johnny Cardoso, es evidente, ha perdido a Jesús, pero ha vuelto Anthony, que a mí esto me parece un fichaje top. Ha vuelto Junior Firpo, que es un jugador que ya está rindiendo y va a mejorar evidentemente a Román Perrot. Ha completado la parcela de defensas con Valentín Gómez, que es un jugador que a futuro puede rendir. El fichaje de Sofiane Amrabat y de Nelson de Osa, un centro del campo, que ya tiene Altimira, que va a recuperar a Marroca, a Fornals, creo que está muy bien. Roro Riquelme, creo que es un gran fichaje. Lo de la portería, salga como salga lo de Pablo López y Álvaro Valles, seguro que va a mejorar lo de la temporada pasada. Se me queda un poco la duda con la punta de ataque, porque yo creo que lo ideal para el Betis hubiera sido que salieran el Chimi y Bakambu y llegara un delantero, pero bueno, aún así, creo que el mercado ha sido muy bueno y lo pongo con la misma nota, pero por delante del Villarreal, por lo que digo, porque creo que el Betis, para ser titular, ha firmado a certezas, como lo de Anthony, y creo que ha firmado a jugadores jóvenes que se pueden revalorizar. Y el Villarreal, en cambio, creo que ha fichado para ser titular a jugadores que veremos a ver cómo salen, como el caso de Moleiro. Pero para mí, el mejor equipo en este mercado de fichajes ha sido el Español. Al Español le doy un 9,5. Y voy a ir línea por línea porque me parece importante. Dimitrovic es evidente que es peor portero que Joan García, pero en un contexto como el del Español, con un equipo que defiende tan bien, tan cerca de la portería, que creo que Dimitrovic puede funcionar muy bien. Y a partir de ahí, Carlos Romero, Urco, Roberto, jugadores que ya funcionaron la temporada pasada y que han llegado al Español en propiedad, que me parece algo muy importante. Y a partir de ahí, el Español se ha permitido fichar a jugadores que veremos a ver cómo salen. El tema de Ramón Terrats, el tema de Dolan, que me parece una apuesta, lo de Piquel. Bueno, creo que el Español, la temporada pasada, lo que ficha son todos jugadores que veremos a ver cómo salen, porque Carlos Romero venía de jugar en segunda división, Urco más de lo mismo, Roberto venía del Braga, salieron bastante bien en general, y ahora lo que ha hecho es firmar a certezas, como estos tres jugadores, como Dimitrovic, que me parecen certezas, y a partir de ahí hacer apuestas de jugadores que no han gastado muchísimo dinero, que creo que son inversiones que el Español podía asumir, y a partir de ahí veremos a ver cómo salen, pero sinceramente con las posibilidades del Español, que creo que son diferentes a la de Betis o Villarreal, creo que ha mejorado mucho la plantilla, creo que ha hecho un gran equipo y para mí el Español, como digo, ha sido el mejor equipo en este mercado de fichajes y le pongo ese 9,5. Y ahora os toca a vosotros dejarme en comentarios cuál ha sido el mejor equipo, qué notas le dais a cada uno, qué fichaje os ha sorprendido más, cuál menos, qué opináis del mercado de Girona, de Real Sociedad, lo que queráis, dejármelo en comentarios, suscribiros al canal y activar la campanita, porque la verdad nos estáis ayudando mucho y estamos cogiendo con muchas ganas este inicio de temporada, porque el canal está mejorando, está progresando y eso al final ayuda bastante a la motivación. Así que si os gusta el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita y simplemente nos vemos en el próximo vídeo.